Durante el funeral, el lobo atrapó la garganta del hombre. Las personas no podían creer la razón. Bienvenidos a un nuevo video. ¿Cuántas veces has prejuzgado mal a una persona? Hay algunos animales que también llevan injustas etiquetas. Son vistos como seres viles, malos y hasta crueles. Mira la historia de hoy y descubrirás por qué. David era un anciano de una pequeña comunidad que vivía prácticamente en el medio de la nada. Para algunas personas, esto es un oasis que vale oro. Estar lejos del ruido de la ciudad, del smog y de esas personas rutinarias que se enfadan al estar en el tráfico todos los días a la misma hora. Para este hombre la vida había sido muy tranquila, salvo por un periodo donde debió prestar servicios militares y aunque de la guerra no se vuelve igual, había entendido el valor de la vida en general. No había tenido hijos y su esposa ya no estaba, por lo que muchas de sus tardes eran solitarias. Se sentaba en la entrada de su casa y miraba el sol salir, y luego volver a ponerse. Un día como cualquier otro, una familia se mudó a la casa de al lado. Tenían un niño pequeño de unos 9 años, pero no le agradó del todo a David porque imaginó que sería una fuente de molestias continuas. Afortunadamente estaba muy equivocado. El pequeño Guillermo era un niño muy distinto a los demás. Le costaba hacer amigos en la escuela, disfrutaba de leer en casa y amaba la tranquilidad, por lo que una tarde en que su mamá tuvo una urgencia y debió pedirle a David si podía vigilarlo mientras jugaba en el patio delantero. Ninguno sabría que sería un día muy especial. Básicamente descubrieron que se llevaban muy bien y formaron un dúo de lectura envidiable. Leían libros, los comentaban y ahí pasaban las horas cuando Guillermo no estaba en la escuela. Incluso con el correr de los años, se hacía mayor y sus padres lo dejaban ayudar a David con las compras y acompañarlo al centro del pueblo. La vida parecía haberles hecho un guiño a estos dos, porque se asombraron al descubrir que la familia a veces también se elige. Incluso David pasó Navidad junto a Guillermo y sus padres. Aunque muchas personas que solo lo veían al pasar pensaban en lo desdichada que debía ser su vida, él disfrutaba de su soledad y de estar consigo mismo. Una tarde estaba oyendo la radio cuando sonó un aviso para todas las personas del lugar. Se habían avistado algunos lobos en la zona, por lo que pedían precaución, en especial a los padres de niños pequeños. Solicitaban que no los dejaran sin vigilancia por la noche fuera de los límites de las paredes de sus casas, y también que las personas con animales de granja estuvieran atentos ya que podían aparecer estos salvajes animales por las noches. David no se preocupó. Sabía que era otra excusa para salir a cazar. Los lobos jamás habían herido a nadie y eran animales que estuvieron allí prácticamente desde siempre. Pero las personas que tenían campos no querían estar vigilando a sus animales. Era más fácil año tras año intentar exterminar a los lobos, que parecían ser siempre los malos de la película. Esa noche, Guillermo pasó a saludarlo antes de irse a dormir y le preguntó si había oído la radio. David le dijo que sí y que durmiera tranquilo, que los animales son inteligentes y la gran mayoría de ellos se mantienen alejados de los seres humanos. Y los lobos particularmente, según su opinión, eran increíblemente inteligentes. De hecho, le prometió que buscaría un libro para él, que estaba seguro que le gustaría. Unas semanas más tarde, hubo un llamamiento popular, luego de que una vaca fuera atacada una madrugada y un niño asegurara haber visto a 2 lobos en su patio trasero. Se organizó una reunión en la plaza del pueblo, y por supuesto, David protestó en contra de prácticas tan violentas. Al final, en las escuelas les enseñaban a los niños buenos valores y buenos tratos, y al salir de ahí veían como sus padres salían a cazar a animales que estaban allí desde antes que todos los presentes en la reunión nacieran. Por supuesto, nadie lo apoyó. Ante la negativa, decidió regresar a casa. ¿Qué sabían ellos sobre el respeto a la vida? Si no habían estado nunca en una guerra, no habían visto el daño que se puede provocar al herir sin sentido. No esperaba que lo entendieran. Simplemente quería volver a su hogar y pensó en su pequeño amigo Guillermo. Él sí que sería una gran persona cuando creciera, y lograr el cambio en al menos un solo ser ya era suficiente para él. Esa noche durmió profundamente. Soñó con su esposa, a la cual había perdido hace varios años. La extrañaba mucho. Todavía la buscaba en su lado de la cama al despertar, pero había sido afortunado de tenerla. Habían pasado hermosos años juntos y fue ella quien le dio la fuerza para unir las partes rotas que le había dejado la guerra. Por eso siempre le decía a Guillermo que el amor era importante, quizá lo más importante de todo. Una noche, mientras quitaba unas malezas de su patio trasero, oyó un ruido. Miró a su derecha, a su izquierda y hacia el oscuro bosque, pero no vio nada. Entró en la casa y mientras cocinaba algo para cenar, oyó un ruido seco, como si una bolsa llena de algo cayera contra la puerta que daba al patio. Al abrirla, vio algo completamente inesperado. Un lobo, con una pata ensangrentada que apenas podía mantenerse de pie, le mostraba los dientes, mientras se caía y volvía a levantarse con las pocas fuerzas que le quedaban. A David se le llenaron los ojos de lágrimas, y le dijo en voz alta y clara, de la manera más dulce posible, que no le haría daño, que iba a ir hacia él, lo tomaría entre sus brazos y lo ayudaría, y que si por algún mandato natural lo atacaba, pues ese sería el final de sus días, pero quizás el de él también, por lo que le recomendaba no hacerlo. Soltó el utensilio de cocina que tenía en la mano
mano, tomó un trapo grande que tenía en la cocina y despacio se acercó al animal que yacía en el piso. Sin poder ya levantarse, lo agarró y lo dejó al lado de la chimenea. Apenas lo apoyó en el piso y aún sin salir de su asombro, tocaron la puerta. El hombre y el animal se miraron como sabiendo que estaba allí. David supo que el lobo no haría ni un ruido y el lobo supo que él lo cuidaría. Cuando abrió la puerta, dos vecinos del barrio con sus armas al hombro le preguntaron si había visto a un lobo herido. Les dijo que claro que no. ¿Qué haría un lobo herido dentro de su casa? Y cerró la puerta. Curó al animal y ambos disfrutaron del calor de la chimenea. David le dio unos trozos de carne que tenía en la nevera. Aunque veía al animal allí acostado, no podía creer lo que había sucedido. Los días pasaron y así como aumentó la confianza con el lobo, también fue creciendo su mejoría y comenzó a dejar abierta la puerta trasera para que si él así lo deseaba, supiera que podría recuperar su libertad. Cada día al irse a acostar, sabía que podía ser el último. Y así fue. Una mañana su amigo ya no estaba, pero regresaba de tanto en tanto para saludar a su salvador. Guillermo se había quedado encantado con la historia y algo triste porque su amigo no le había presentado al lobo, pero entendía por qué. No dejaba de ser un animal salvaje y si algo le sucediera, sabía que David no se lo perdonaría. Cuando se cruzaron por la tarde, le pidió si al día siguiente podía hacerle algunas compras, ya que le dolía un poco una de sus piernas. Guillermo le dijo que sí, que pasaría por la lista y que contara con que al día siguiente estaría en su puerta con todo lo que necesitaba. David lo esperó con un regalo increíble, un libro sobre los lobos, que comentarían juntos cuando lo terminara de leer, pero lamentablemente no todo saldría como lo planeado. Unos días más tarde, cuando David caminaba hacia el centro del pueblo, se desplomó en el piso. Con la poca energía que le quedaba, llamó al 911, pero cuando la ambulancia llegó, el hombre ya no respiraba. Qué enorme fue el dolor de Guillermo al enterarse que su amigo ya no estaba. Tenía el corazón hecho añicos y lo único que lo calmaba era saber que al menos se habían conocido. Como David ya no tenía ningún familiar vivo, los padres de Guillermo organizaron el funeral, no solo porque lo consideraban una buena persona, sino porque también creían que sería una despedida sana para su hijo. Aunque Guillermo no quería que el día del adiós llegara, eventualmente tendría que enfrentarlo, y cuando lo vio allí con los ojos cerrados, sabiendo que ya no volvería a sonreírle, le partía el alma. Durante la ceremonia, el cura del pueblo dijo algunas palabras, pero de un momento a otro, todo fue silenciado. Un lobo, un enorme lobo, estaba parado al lado del ataúd. Nadie lo había visto llegar. Era un lugar al aire libre, pero no había demasiados árboles, y aún así parecía que había aparecido de la nada. Ninguno de los presentes se animaba a moverse. El animal los miró y se acercó al cajón. Se subió sobre el cuerpo de David y pareció morderle la garganta. Saltó nuevamente al suelo y echó a correr a gran velocidad. El silencio desapareció y se escuchaban llantos, gritos de horror, pero Guillermo vio algo más. Algo que parecía un milagro. David se movía y él junto a sus padres corrieron hacia el ataúd mientras llamaban a emergencias. No entendían cómo alguien podía volver a la vida, pero luego de que los médicos le dieran al anciano la atención médica que necesitaba, les explicó qué era lo que había sucedido y realmente no era algo paranormal. David era alérgico a los anacardos. No se lo había dicho a nadie, pero casualmente unas galletas que tenía en su casa los contenían. Al comerlas, su cuerpo reaccionó, pero como la cantidad era pequeña, tardó en desatar la reacción alérgica y fue por eso que quedó en el suelo yendo hacia el centro y no en su casa. Sus latidos bajaron a tal punto que ningún aparato médico los detectó y el lobo, al morderlo, le realizó una suerte de traqueotomía que liberó sus pulmones y ante este shock logró despertar completamente. Era uno de esos casos que suceden uno en un millón, pero no era magia y definitivamente podemos decir que su amigo lobo le devolvió el favor. Esperamos que hayas disfrutado de esta historia. No olvides dejarnos tu like ni suscribirte al canal. Estamos preparando muchos nuevos relatos para ti. ¡Hasta la próxima!